Cristo Señor, mi Dios y Salvador, mi gran anhelo es servir a ti, oh Salvador, tanto yo quiero amarte y en tus pasos quiero yo seguir. Dios les bendiga, hermanos. Les habla su hermano y amigo José Plasencia del canal La Fe de la Iglesia, deseándoles que este día sea un día en el que ustedes puedan pelear la buena batalla contra el pecado, un día en el que ustedes puedan correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, un día en el que ustedes puedan guardar la fe como el tesoro que es. Mis amados hermanos, como saben, estamos en una nueva serie. Estamos viendo el libro de los Salmos, salmo a salmo o capítulo a capítulo, verso a verso. Y el día de hoy estamos en el primer salmo, el salmo primero o el salmo número 1. Se ha dicho que es más correcto referirse a los salmos no como capítulos, sino propiamente como salmos. Muy bien, entonces, mis amados hermanos, el salmo primero. Como ya lo vimos anteriormente, el libro de los salmos está dividido o compuesto por 5 partes o 5 libros. Esto a semejanza del Pentateuco, de la Torá, es decir, de los 5 libros de la ley de Dios, la ley mosaica, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Son los 5 libros que conocemos como el Pentateuco o la Torá o la ley de Dios, también a menudo la ley mosaica. Muy bien, el libro primero de los 5 libros, o por decirlo así, de los 5 libritos que componen el libro de los Salmos. Como estamos viendo, el primer salmo, que pertenece obviamente a este primer libro de los 5 libros de los Salmos. Cuando hablamos del primer libro, mis amados hermanos, estamos hablando desde el primer salmo hasta el salmo 41. Y hay algo que quiero decir, que la vez pasada no lo aclaré, no lo mencioné. Nosotros sabemos, si ustedes están familiarizados con las Sagradas Escrituras, que algunas veces podemos encontrar alguna variación en la numeración de los salmos. Esto se debe que algunas traducciones siguen a la Septuaginta, la tradición católica, o tradicionalmente en la Iglesia Católica se ha seguido la numeración o la división de los salmos conforme a la Septuaginta. Para aquellos que no lo saben, la Septuaginta es una traducción del Antiguo Testamento al griego. Esta traducción ha sido hecha antes de nuestro Señor Jesucristo, cuando se traduce las escrituras del pueblo judío al griego, para que todos los judíos y todos los convertidos, todos los prosélitos del mundo gentil que se habían convertido al judaísmo, pudieran tener las Sagradas Escrituras en su lengua, en su primera lengua, que en este caso sería el griego. A esa traducción del Antiguo Testamento al griego se le conoce como la traducción de los 70 o también la Septuaginta. Muy bien, ahora, cuando se hace la traducción de los 70, la Septuaginta, la forma en que están divididos los salmos es distinta a la forma en que el texto hebreo, que sería el judaísmo moderno. Cuando pensamos en el judaísmo moderno, estamos refiriéndonos al judaísmo rabínico, que es el resultado después de, como ustedes recordarán, después de que Jerusalén es destruida, que dicho sea de paso, este evento había sido profetizado por nuestro Señor Jesucristo. Bueno, después de esta destrucción
después de que el judaísmo o los judíos se quedan sin templo y por lo tanto sin sacrificios y por lo tanto sin un sacerdocio, a través de los siglos, en la Edad Media, a partir de la Edad Media, allá alrededor del siglo V en adelante, de manera gradual se le va dando forma a una nueva forma de judaísmo, valga la redundancia. Es el judaísmo rabínico, es lo que hoy conocemos como el judaísmo. Bueno, ellos tienen su propio texto, es lo que se conoce como el texto hebreo o el texto masorético, y cuando ustedes van a el libro de los Salmos, se darán cuenta que la numeración, si la comparan con los salmos de la Septuaginta, o de las traducciones al castellano que siguen a la Septuaginta, se van a dar cuenta que hay una variación en cuanto a la numeración, en cuanto a la forma en que están divididos los salmos. Es por eso que muchas veces se dice, alguien te dice, busca el Salmo 23. Y en el texto hebreo dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero si tú tienes una Biblia que sigue a la Septuaginta, te vas a dar cuenta que no es el Salmo 23, sino que es el Salmo 22. Entonces, creo yo que esto es muy importante porque vamos a estar manejando la numeración de los salmos conforme al texto hebreo. Y quizás se van a dar cuenta que si yo digo Salmo 23 y comienzo a leer diciendo, el Señor es mi pastor, nada me faltarán. Si usted tiene una Biblia que está siguiendo a la Septuaginta, se dará cuenta que no va a coincidir. Usted tendría que ir un salmo hacia atrás, es decir, al Salmo 22. Bueno, hay una explicación mucho más larga. Quizás en otra ocasión podamos hablar más. Lo único que le puedo agregar, o quizás le puedo dar un poco más de información, sobre por qué es esta discrepancia, por qué la numeración no es idéntica. Se debe a que en el Salmo 9, el texto hebreo, lo que en la Septuaginta sería el Salmo 9, ellos lo dividen en dos. Y de ahí toman Salmo 9 y Salmo 10 en el texto hebreo. Y en la Septuaginta no existe esta división, sino que tanto el 9 y el 10 del texto hebreo en la Septuaginta es un solo salmo. Pero usted se preguntará, ¿pero cómo es eso posible si al final sabemos que tanto en la Septuaginta como en el texto hebreo son 150 salmos? Porque el número no cambia, son 150. Bueno, eso se debe que casi al final de los salmos, el texto hebreo tiene el Salmo 146 y el Salmo 147 los junta. Lo que en la Septuaginta es el Salmo 146 y el Salmo 147 los unen, los casan, los juntan y hacen un solo salmo. Y es por eso que aún en el texto hebreo, si usted revisa la cantidad de salmos, son 150. Si usted va a una traducción que siga a la Septuaginta, se dará cuenta que también son 150. Esto se debe a que hay una variación a partir del Salmo 9 y después se vuelven a unir en el Salmo 147. Sé que es un poco complicado, quizás un poco técnico, no quiero enredarme demasiado, no quiero tampoco confundir a nadie, pero esto es solo para que usted lo tenga en mente. Si usted va al Salmo 23 y la lectura que yo estoy ofreciendo no coincide con su traducción que usted tiene que ir un salmo hacia atrás. Muy bien, eso solo a manera de explicación, a manera de recomendación para que no haya confusión. Si alguien tiene una pregunta, alguna duda, si no ha quedado claro, siéntase con la libertad de dejar un comentario en la caja de comentarios de esta enseñanza y con gusto estaremos respondiendo. Muy bien, ahora sí, volviendo a lo que nos toca, estamos entrando, mis amados hermanos, al primer salmo que pertenece al primer libro de los salmos. Muy bien. Primero decirles, el primer libro de los salmos, porque como ya lo vimos, el libro de los salmos está dividido en 5 libritos, en 5 partes. El primer libro, que es el que vamos a estar viendo, comprende desde el Salmo 1 hasta el Salmo 41.
Y del 1 al 41 estaríamos hablando de una introducción y estaríamos hablando también de lo que se conoce como los lamentos de David. Muy bien, ahora la introducción sería lo que en nuestras Biblias es el Salmo 1 y el Salmo 2. El Salmo 1 y el Salmo 2, o los primeros dos capítulos, si se quiere, estos dos primeros capítulos serían la introducción. Ahora, en el Salmo 1, comúnmente o tradicionalmente hay un título, hay un encabezado que dice los dos caminos. Algunas traducciones, en lugar de los dos caminos, tienen el título de el camino de la bendición. Y algunas otras pueden tener alguna variación. Pero tradicionalmente al primer salmo, el título que se le da al encabezado es el de los dos caminos. Ahora, cuando hablamos de caminos en el lenguaje bíblico, estamos hablando de dos formas de vida. Estamos hablando de dos formas de ver la vida, dos formas de creer, dos formas de pensar, dos formas de vivir, dos estilos de vida completamente distintos. Muy bien. Y después ya tendríamos de lo que sería el Salmo 3 hasta el 41. Eso ya sería los lamentos de David. Los salmos que serían los que llamamos las lamentaciones de David. Los lamentos de David. Recuerden que ya vimos que en los salmos encontramos diferentes salmos que podrían clasificarse en diferentes estilos literarios, géneros literarios. Recuerden que el libro de los Salmos en sí mismo es un libro poético. Ahora recuerden y siempre tengan en mente que aunque vemos que se utilizan algunos géneros literarios, poéticos, de lamento, de acciones de gracias, etcétera, etcétera, esto no significa que la historia o los eventos históricos y los personajes que encontramos aquí en el libro de los Salmos no significa que no sean reales, que no sean verdaderos. No significa que como se utilizan géneros literarios, que por lo tanto los personajes son ficticios, los eventos históricos no son reales. No se debe llegar a esa conclusión, sería caer en error. Muy bien. Ahora, la pregunta que podemos hacernos, ya para entrar al Salmo 1, que voy a darle lectura para todos ustedes antes de hacer la pregunta, y dice de la siguiente manera: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados. Ahora, noten la primera palabra, dichoso. En algunas traducciones encontramos bienaventurado. Bienaventurado el hombre que no sigue el consejo de los malvados. Ahora, esa palabra bienaventurado en el lenguaje bíblico es algo muy concreto, es algo muy específico. De hecho, el significado de ser bienaventurado, de ser bendito, de ser dichoso, es muy rico en la tradición cristiana. Bueno, seguramente le viene a la mente cuando usted escucha la palabra bienaventurado, bendito, dichoso, el sermón de nuestro Señor Jesucristo en el libro de Mateo, en el capítulo 5. Me voy a permitir dar lectura. San Mateo, Evangelio según San Mateo, el capítulo 5. Voy a estar leyendo del verso, yo creo que voy a leer del verso 13 en adelante, hablando de qué significa esto de bienaventurado el hombre que no sigue el consejo de los malvados. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados. ¿Qué significa este lenguaje de bienaventurado, dichoso? De manera sencilla pudiéramos decir que se puede traducir como feliz, pero tristemente en nuestros días a la palabra feliz se le han dado muchos significados menos el que la Biblia nos muestra. En la Biblia y en la tradición de la iglesia, ser bienaventurado, ser dichoso, aún ser feliz es algo mucho más profundo, algo mucho más real, algo más rico
en su significado. Pero bueno, hablando de bienaventurado, voy a leer lo que dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 5 y el verso 3. Y noten cómo maneja la palabra de ser bienaventurado, de bienaventuranza. En el verso 2 dice: y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Como ven, aquí la utilización de este concepto de bienaventuranza, de ser bienaventurado, dichoso, verdaderamente feliz, es muy particular. Si ustedes notan, cada una de estas bienaventuranzas de nuestro Señor Jesucristo también se conoce como las beatitudes. De ahí que tomamos la palabra de benditos. Bendito los que son pobres en espíritu. Benditos los pacificadores. Están conectadas con la santidad. Cuando la Biblia habla del hombre bienaventurado, está hablando de un hombre que ha aprendido a caminar en santidad. De una mujer o un hombre, estoy usando la palabra hombre en sentido general, en sentido genérico, pero obviamente incluye a los dos, al varón y a la mujer. El hombre, la mujer que ha aprendido a caminar en santidad, que ha aprendido a dejar el consejo de los malvados, como nos dice ahora sí el Salmo 1, estamos en el Salmo 1, el verso 1, que nos dice que es bienaventurado el hombre que no sigue el consejo de los malvados. Este concepto de bienaventuranza, de dicha, de felicidad, está irremediablemente unido a la santidad. Es decir, no podemos ser verdaderamente bienaventurados sin estar buscando y persiguiendo la santidad, sin estar huyendo, sin estar alejándonos de la maldad, del consejo de los malvados. Ahora noten que dice consejo. Ahí la palabra consejo se refiere a una ideología, a una filosofía, a una forma de ver el mundo, a una enseñanza, a una instrucción que es contraria a la enseñanza y a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, que es contraria a la enseñanza y a la doctrina de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y el salmista nos dice: bienaventurado el hombre que no sigue el consejo de los malvados. La bienaventuranza, como ya hemos dicho, se relaciona con la santidad. Y esta santidad, de acuerdo al primer verso del Salmo 1, viene como resultado de apartarse del consejo de los impíos, del consejo de los malvados. La traducción más correcta quizás sería impíos. Bienaventurado el hombre que no sigue el consejo de los impíos. En la tradición de la iglesia, cuando se habla del hombre impío, se refiere al hombre que ha desechado la revelación de Dios, el hombre que ha desechado la religión cristiana, el hombre que muchas veces se le llama irreligioso. De hecho, en el lenguaje del catecismo de la Iglesia Católica,
encontramos este lenguaje: irreligiosidad. El ateo, el agnóstico, el irreligioso o el que sencillamente desprecia la religión de Cristo para abrazar cualquier otra, llámese religión o ideología, filosofía, que va en contra de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí nos dice el salmista: bienaventurado el hombre que no sigue el consejo, noten la palabra consejo, la enseñanza, la instrucción, la filosofía, la ideología de los impíos, de los malvados, de los escépticos, de los irreligiosos, de los ateos, de los que se oponen y se levantan contra el conocimiento de Dios. Queremos verdaderamente tener esta santidad que lleva a la verdadera felicidad. Queremos verdaderamente tener esta santidad que nos lleva a la bienaventuranza, de la cual nos habla el salmista en este Salmo 1. Bienaventurado el hombre que no sigue el consejo de los impíos, que no sigue la enseñanza, la instrucción, la ideología de los impíos. Es bienaventurado, es verdaderamente feliz, dichoso, porque apartándose del consejo de los impíos, apartándose de esta instrucción, de esta ideología de los impíos, está progresando en santidad, está caminando hacia las virtudes. El Espíritu Santo está llevando a cabo en nosotros su obra, su operación, y vienen entonces de manera gradual los frutos del Espíritu, los dones, los frutos del Espíritu, y vamos adquiriendo la santidad y con el tiempo las virtudes, y vamos cosechando esta santidad, la cual, por gracia de Dios, nos convierte en bienaventurados. Y de ahí que tenga sentido la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo en San Mateo capítulo 5. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados. A los santos que murieron y que la Iglesia reconoce como hombres y mujeres que vivieron una vida santa, una vida de virtud heroica, les honramos y les llamamos bienaventurados. Ellos ya gozan de esta bienaventuranza completa, de la visión beatífica. Ellos ya están delante de la presencia de Dios y pueden contemplar a su Dios y a su Señor. Y la Escritura nos invita, dicho sea de paso, hablando de títulos que se le dan a este Salmo primero, algunas traducciones titulan el Salmo primero como invitación. Invitación a obedecer la ley de Dios. Todos nosotros estamos llamados a la santidad. Todos nosotros estamos llamados a la verdadera felicidad, a esta bienaventuranza. Pero debemos prestar atención a las instrucciones que encontramos precisamente aquí en la palabra de Dios. Estamos en el Salmo 1, verso 1. Bienaventurado el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios. Aquí nosotros podemos observar tres estaciones o tres patrones de conducta, tres etapas, tres pasos, por así decirlo. Son tres patrones de conducta, tres formas de proceder que nos van alejando de manera gradual, poco a poco, nos van alejando de la santidad que viene de meditar y de vivir la ley divina. Ahora noten, ¿a cuáles tres pasos me refiero? ¿Cuáles son estas tres estaciones o estos tres
patrones de conducta. Noten lo que dice de nuevo el verso 1. Bienaventurado el hombre que no sigue el consejo. Ese sería el primer paso. No prestar atención al consejo de los impíos. ¿Quiénes son los impíos? Ya lo vimos. Es el irreligioso, el escéptico, el ateo, el que ha desechado la revelación divina. No seguir su filosofía, no seguir su consejo, no seguir su ideología, no seguir su instrucción, su enseñanza, su consejo. Cuando la Biblia habla del consejo de Dios, en otras porciones de la Escritura se habla del consejo de Dios. Pablo le dice a los cristianos que San Pablo, no ha rehusado a enseñarles todo el consejo de Dios. Pues aquí mismo en este Salmo 1, verso 1, se habla de que es bienaventurado el hombre que no sigue el consejo de los impíos, la enseñanza, la instrucción de los impíos. ¿Cuál es la primera etapa? ¿Cuál es este primer patrón, esta primera forma de proceder que de manera gradual, si nos descuidamos, nos estarán alejando de esta santidad, la cual Dios quiere que tengamos, porque ello nos llevará a la bienaventuranza, a la verdadera felicidad, a la santidad? El primer paso es cuando el hombre o la mujer empiezan a dar oído al consejo de los impíos. Empiezan a darle peso a las palabras de aquellos que se apartan de Dios, de los malvados. Ese sería el primer paso. Después noten lo que dice el mismo verso 1 a continuación. Ni va por el camino de los pecadores. En otras traducciones dice, ni se detiene en el camino de los pecadores. ¿Qué significa que no se detiene en el camino de los pecadores? ¿Qué significa que no va, no se conduce, no camina en el camino de los pecadores? La primera estación es empezar a dar oído a la instrucción, al consejo de los malvados. Si se cae en ese error, si se comete ese error, el siguiente paso será caminar en el camino de los pecadores. Ya no solo oír y dar peso a las palabras, a la instrucción, al consejo de los malvados, sino ya estar practicando, ya estar viviendo y estar caminando, tener un estilo de vida que ya no es conforme al consejo de Cristo, que ya no es conforme al consejo de Dios, sino conforme al consejo de este mundo, sino conforme al consejo de los impíos. Esa sería la segunda etapa, el segundo patrón de conducta, el segundo error, la segunda manera de proceder. Primero es empezar a prestar oído a la voz incorrecta, a la voz, no a la voz de Dios, no a la voz del Espíritu Santo, sino a la voz del enemigo, a la voz de los impíos, al consejo de los malvados, al consejo de los impíos. El número 2, como ya lo acabamos de ver, es andar en el camino de los pecadores. Es permanecer, ya estar viviendo, estar adoptando el estilo de vida. Pero hay un tercer paso, hay una tercera estación que nos aleja de la santidad que nos lleva a la bienaventuranza, de la bienaventuranza de la que habló el Señor Jesucristo en Mateo 5. Noten el mismo verso 1, Salmo primero, verso 1. A continuación dice, ni hace causa común con los que se burlan de Dios. Ahora, esta traducción en particular no le hace justicia al hebreo, porque en el hebreo aquí dice que no le hace causa común. Ahora, no significa que esto sea un error, sino que hay traducciones que son más claras que otras traducciones. Voy a leer una traducción que es más clara y arroja más luz a nuestro entendimiento para poder beneficiarnos de esta enseñanza, la cual sería una mejor traducción sería la siguiente: ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ahora, cuando dice que no se ha sentado en la silla de los escarnecedores, quiero recordarles que cuando hablamos de silla,
En el lenguaje bíblico y en la tradición de la iglesia, silla es la cátedra. Cuando se habla de la silla de Moisés, por ejemplo, cuando Cristo le dice a sus discípulos que cuando los fariseos y los escribas se sienten en la silla de Moisés, o sea, para enseñar, para instruir, para dar la cátedra, Jesús les dice, hagan caso a todo lo que ellos les digan, pero no actúen de acuerdo a la hipocresía, porque ellos dicen y no hacen. Pues ahí Jesús está utilizando el mismo concepto. La silla de Moisés es la enseñanza de Dios, es la enseñanza de la Torá, la enseñanza de la Biblia, la enseñanza de la ley de Dios. Ahora noten que aquí en el Salmo primero, aquí nos habla de una silla distinta. Aquí nos habla de la silla de los escarnecedores. En otras traducciones dice de los burladores. En otras dice de los farsantes. Ahora, para entender qué significa esto de los escarnecedores, de los burladores, de los farsantes, debemos entenderlo a la luz del camino contrario, porque aquí, ¿recuerdan? Aquí se está haciendo un contraste entre dos caminos, el camino de los justos, el camino de Dios, y el camino de los injustos, el camino de los impíos, el camino del mal, del pecado. Entonces, para entender qué significa los escarnecedores, los burladores, debemos entenderlo a la luz de los justos. Estos hombres son escarnecedores y son burladores, porque ellos escarnecen y se burlan de el camino de los justos, de la instrucción de los justos, de la palabra de Dios, de la enseñanza, de la instrucción, del consejo de Dios. Ahora, estos escarnecedores, estos burladores, que son los mismos que estamos viendo en las líneas anteriores donde habla de los malvados, donde habla de los pecadores, ahí mismo en el versículo 1, en el verso 1. Primero dice malvados o impíos, después dice pecadores, ahora ya dice escarnecedores. Estos tres adjetivos calificativos, esas tres formas de llamar a esas personas, es el mismo grupo de personas. No estamos hablando de gente distinta. Es el mismo grupo de personas que se aparta de Dios, pero esta gente se burla y escarnece el consejo de Dios y escarnece y se burla a aquellos que siguen el consejo de Dios, de aquellos que van por el camino recto, por el camino de la vida, el camino de la santidad, el camino de la bienaventuranza. Ahora, la silla, vamos a enfocarnos en la silla, vamos a regresar a la silla, estamos hablando de la silla. ¿Qué significa esto de la silla de esta gente mala? La silla es la cátedra, es la enseñanza, es la instrucción, es la ideología, es la filosofía, es lo que ellos, no solamente ellos lo viven, lo creen, lo viven, sino que ellos están influenciando y están infectando a aquellos incautos, a aquellos descuidados que no se aferran al consejo de Dios, que no se aferran a la palabra de Dios, que no se aferran a la ley divina, que no se aferran al camino de la vida. Y si se descuidan, número 1 es darle oído, es darle peso a las palabras de ellos. Número 2 es ya andar en el camino de ellos. Y número 3 es de plano ya estar sentado a los pies de ellos, en la silla, alrededor de la silla de los escarnecedores, para escuchar todo lo que te tengan que decir y de plano estar entregado a una forma, a una enseñanza, a una ideología y a una forma de vida contraria a la ley de Dios, contraria a la ley divina, contraria al camino de vida, camino de santidad, al camino de la bienaventuranza. Son 3 etapas, 3 estaciones, 3 patrones de conducta, 3 errores. Número 1, ya lo vimos, es escuchar el consejo de los malvados. Número 2 es andar en el camino de los pecadores. Y número 3 es sentarse en la silla de los escarnecedores, en la enseñanza, en la cátedra, estar expuesto y estar completamente entregado a una ideología, a una forma de ver el mundo, a una enseñanza, a una instrucción diametralmente opuesta, totalmente contraria a la doctrina de Cristo. Y esto es peligroso, porque si caemos en ese error, si caemos
en ese hoyo, en ese vacío, es como descender en espiral. Poco a poco, pero seguro, descenderemos hasta el fondo. Y ahí es cuando viene la tragedia, ahí es cuando nos metemos en problemas. Pero todo comienza dando oído, dando peso a la palabra o al consejo, como dice aquí, el consejo de los malvados, el consejo de los impíos, de los que no temen a Dios, de los irreligiosos, de los ateos, de los que no creen en la doctrina de Cristo, en la ley de Dios, la ley divina. Muy bien, vamos a continuar. Recuerden que estamos viendo cómo esta bienaventuranza está conectada con la santidad, está conectada con la ley de Dios, está conectada con los frutos del Espíritu, está conectada con las virtudes, está conectada con los dones del Espíritu Santo. Es una forma de vida, es la vida de santidad, es el camino angosto, es el camino angosto, la puerta, o más bien es al revés, es el camino estrecho, es la puerta angosta de la que habló nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, vamos a continuar. Son 3 estaciones, 3 patrones de conducta, 3 formas de proceder, 3 errores que nos harán caer en una caída tipo espiral, poco a poco. La diferencia entre la caída libre y la caída tipo espiral es que la caída libre es inmediata, pero la caída en espiral es lenta y es gradual. Y muchas veces no nos damos cuenta que ya estamos en caída. Pero por eso debemos evitar estas 3 cosas que el mismo salmista nos está advirtiendo. Continuando. La bienaventuranza de la que nos habla el verso 1 del Salmo 1 está íntimamente conectada con la santidad. Tiene 2 aspectos. Esta santidad, esta bienaventuranza, tiene 2 aspectos, hermanos. Uno positivo y uno negativo. El aspecto negativo se refiere a apartarse de la mala doctrina y de la mala conducta. Apartarse de lo malo, tanto de las malas acciones como de todas aquellas ideologías que van en contra de la doctrina de Cristo, de la doctrina de la Iglesia, de la revelación divina, de la ley de Dios. Ahora, cuando hablamos de la ley de Dios, en un sentido amplio y general, estamos hablando de la esencia de la ley, que es el amor a Dios y el amor al prójimo. Aquí no nos estamos enfocando en las leyes judías del Deuteronomio, donde se habla de leyes civiles que controlaban la sociedad de los judíos, de leyes dietéticas que les decían a ellos qué comer o qué no comer. No estamos hablando de esas leyes. Estamos hablando de la ley divina. Estamos hablando de la ley de Dios. Estamos hablando de una ley que es eterna, que es antes del pueblo judío y después. Es parte de la misma esencia de Dios. Dios es amor. Estamos hablando de la esencia de la ley, de la nueva ley, la ley de Cristo, la ley de la libertad, la ley que nos lleva aún más allá. Y la esencia es el amor a Dios sobre todas las cosas y el amor al prójimo como a nosotros mismos. ¿Ok? Entonces estamos hablando que esta santidad tiene 2 aspectos, uno negativo y uno positivo. Lo negativo se refiere a un apartarse de, a un alejarse de. Debemos de apartarnos de ciertas cosas, alejarnos de ciertas cosas, abandonar ciertas cosas. Y también tiene un aspecto positivo, que es lo contrario. En lugar de alejarse, el aspecto positivo se refiere a abrazar ciertas cosas, a practicar ciertas cosas. Pero primero el negativo. Ya lo vimos, lo hemos estado repitiendo una y otra vez, pero rápido lo resumimos. El aspecto negativo de la santidad está presentado aquí. En el Salmo 1, verso 1, ya lo vimos, lo repito, es no seguir el consejo, la ideología de los impíos, de los irreligiosos, de los ateos, etc. Está en el verso 1.
Número 2, estamos, recuerden, viendo lo negativo, el aspecto negativo de la santidad. O sea, de qué cosas debo alejarme, de qué cosas debo apartarme. Número 2 es no detenernos en el camino de los pecadores, no abrazar la forma de vida de los pecadores, no imitar las prácticas y costumbres de los pecadores. Número 3, igualmente en el verso 1, todas estas tres cosas están en el verso 1. Número 3 es no sentarnos en la silla de los escarnecedores. Ya vimos que silla se refiere a la instrucción, a la cátedra, la instrucción. No sentarnos en la silla de los escarnecedores, o sea, en la enseñanza. De hecho, se usaba en los tiempos de Jesús, en la cultura judía, sentarse a los pies de un maestro significaba estar siendo instruido por este maestro. Por ejemplo, se habla de Pablo, que se había sentado a los pies de Gamaliel. Y esta expresión de sentarse a los pies de un maestro es ser un alumno, ser un discípulo, alguien que está siendo influenciado y por lo tanto formado, transformado. Ahora, esa transformación, esa formación, esa influencia puede ser para bien, pero también puede ser para mal. Entonces, si queremos tener esta santidad que lleva a la bienaventuranza, debemos nosotros apartarnos de ciertas cosas. Esto es lo que se le conoce como el aspecto negativo de la santidad. Ya lo vimos. Número 1 es no seguir el consejo de los malvados, no prestar oído, no dar peso a las palabras de los impíos. Número 2, no detenernos en el camino de los pecadores, no adoptar, no imitar su forma de vida. Número 3, no sentarnos en la silla, en la instrucción de los escarnecedores, de aquellos que se burlan de la doctrina y de la conducta de los piadosos, de aquellos que se burlan y menosprecian la doctrina de Cristo, la enseñanza de la iglesia, la revelación divina. Y son escarnecedores, porque se van a burlar, te van a menospreciar, te van a catalogar como inferior, como un necio, como un tonto. Y vienen a la mente las palabras del apóstol San Pablo, que dijo que para este mundo la predicación del evangelio es locura, es necedad. Pues las cosas no han cambiado. Si tú te atreves a escuchar el llamado de Dios y tú pones en práctica lo que aquí el salmista nos enseña, verás cómo rápido empezarás a experimentar, o quizás ya lo estás experimentando. Pero esto es algo muy cierto, mis amados hermanos. Ahora vamos a ver el aspecto positivo de esta santidad que nos lleva a la bienaventuranza. ¿Cuál es el aspecto positivo? En otras palabras, ¿cuáles son aquellas cosas que yo debo perseguir, que yo debo abrazar? Número 1, lo mismo lo vamos a encontrar en el verso 2. Lo voy a leer el verso 2 para todos ustedes. Y aquí lo tengo delante de mí, el verso 2. Dice, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y noche. Estamos en el Salmo 1, verso 2. En la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Estamos viendo ahora las cosas que sí necesitamos abrazar, que sí necesitamos practicar. El aspecto positivo de la santidad. Número 1 es complacerse y deleitarse en la ley de Dios, la palabra de Dios. Una buena pregunta que deberíamos hacernos cada uno de nosotros es, ¿realmente yo me complazco y me deleito en la ley de Dios? ¿Realmente yo me deleito en la palabra de Dios? ¿Realmente tengo un apetito, una hambre, o tengo hambre y sed por la palabra de Dios? ¿Realmente me siento hambriento, sediento, necesitado de la palabra de Dios? ¿O lo he perdido? O más bien, quizás no lo he desarrollado. Quizás yo sé que lo debo tener, pero quizás no he llegado a un punto donde yo pueda decir, tengo placer, me deleito en la ley de Dios, me gusta escuchar la palabra de Dios, amo la palabra de Dios, he aprendido a amar la palabra de Dios al escucharla en la iglesia, pero también al leerla. Quizás
tengo la oportunidad de tener una copia de la palabra de Dios, una Biblia en mis manos, en mi hogar. Realmente amo la palabra de Dios. Realmente tengo sed y tengo hambre. Puedo decir junto con el salmista que tengo placer y me deleito en la palabra de Dios. Pues lo vemos aquí en este verso 2, sino que en la ley del Señor está su delicia. Primero vimos lo que no debemos hacer, las cosas que debemos evitar, pero ahora estamos viendo lo que sí debemos hacer, las cosas que no debemos evitar, que sí las debemos practicar. Número 1 es deleitarnos, tomar placer en la palabra de Dios. Si no tenemos eso, debemos rogar a Dios. Dios puede poner en nosotros un mayor deseo, un apetito por las cosas de Dios. Ese es el número 1. Tener un deleite en la ley de Dios, en la palabra de Dios, en la doctrina de la iglesia, la enseñanza de la iglesia. Número 2, mis amados hermanos, como también lo dice aquí este verso 2, cuando nos dice que en la ley del Señor medita de día y noche. Debemos nosotros meditar, no solo escuchar la palabra, no solo leer la palabra, sino también desarrollar la disciplina de una meditación constante en las palabras de Dios. Desmenuzar las palabras de Dios, reflexionar las palabras de Dios, repetirlas en nuestras mentes a nosotros mismos, traerlas a la memoria, memorizar la palabra de Dios, traer al pensamiento la palabra de Dios, como cuando el enamorado tiene una carta de la enamorada y le encanta leer las palabras y las lee una y otra vez y constantemente, y ahí tiene la cartita de amor y la carga en su bolso, en su bolsillo, en su cartera, y a donde va, ahí lleva esa cartita de amor, porque se deleita en estas palabras que la persona amada le ha escrito. Pues Dios es nuestro esposo, es nuestro todo, es nuestro Padre, es nuestro Creador, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Y la Sagrada Escritura es su carta de amor. Y debemos nosotros no solo escuchar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, sino debemos de aprender, debemos desarrollar la disciplina de meditar la palabra de Dios. Meditar la palabra de Dios. Estos son los dos aspectos positivos de acuerdo al Salmo primero, este Salmo 1, que estamos viendo acerca de cómo ser verdaderamente felices. Cómo es el hombre bienaventurado. Ya vimos que esta bienaventuranza está íntimamente conectada con la santidad. Y esta santidad es la que nos lleva eventualmente a verdaderamente ser bienaventurados, a esta bienaventuranza. Es un progresar, es un caminar hacia la santidad. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en la silla de los escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. En su ley medita de día y de noche. Esto toma tiempo. Esto es una disciplina. Esto no pueden hacer de la noche a la mañana. Debemos de disciplinarnos como el atleta se disciplina para levantarse temprano, para tener una dieta, para ejercitarse, para abstenerse de ciertas cosas que al atleta no le ayudan, de ciertos alimentos, de ciertas prácticas, de no desvelarse, de comer bien, de una dieta especial. Pues en la vida espiritual, mis amados hermanos, es lo mismo. Requiere disciplina para que podamos verdaderamente estar en esa situación que el salmista nos está describiendo, sino que en la ley del Señor está su delicia y en ella medita de día y de noche. Es algo que debemos cultivar, un paso a la vez, poco a poco, es un proceso, es gradual.
Por eso podemos crecer en santidad, por eso podemos crecer en virtudes, por eso podemos nosotros, mis amados hermanos, y debemos aspirar a esta bienaventuranza de la cual el salmista nos está hablando, de la cual el Verbo encarnado, la segunda persona de la Santísima Trinidad, nuestro Señor Jesucristo, en San Mateo capítulo 5, nos habló al hablar de las famosas bienaventuranzas, las beatitudes, y nos llama a este tipo de vida. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores anduvo, ni en la silla, en la enseñanza, en la instrucción de los escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Los resultados de apartarse del mal y meditar y vivir en la ley de Dios, meditar y vivir la palabra de Dios, son hermosos, son asombrosos, y eso lo encontramos aquí en los siguientes versos de este Salmo 1. Continúo. Estamos ya en el verso 3. Serán los que meditan en la palabra de Dios de día y de noche, dice, serán como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Otras traducciones dicen, serán como árboles plantados junto a un río. Que da su fruto a su tiempo. El árbol que está junto a las aguas del río siempre da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, sus hojas no se marchitan. Es decir, un árbol lleno de frutos, un árbol que no está muerto, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Este es el resultado de apartarse de la iniquidad, apartarse de la maldad, de no dar oídos al consejo mundano, al consejo de los impíos, a las ideologías de este mundo. Este es el resultado de no detenerse en el camino de los pecadores. Ese es el resultado de apartarse de esta forma de vida pecaminosa. Ese es el resultado de no sentarse en la silla, en la instrucción, en la cátedra de los escarnecedores. Por ejemplo, me viene a la mente estar sentado frente a un televisor con una programación y un contenido donde se trata de puro escarnio y pura burla y puras cosas contrarias a las cosas de Dios, a la doctrina de Cristo. Sería una forma de estar sentado en la instrucción de los escarnecedores. Solo es un ejemplo. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de autoexaminarnos y ver en qué situaciones estamos cayendo que tal vez nos pudieran llevar a estas prácticas de las que nos habla el salmista. Continuamos. Ya vimos que seremos como árboles plantados junto a un río, junto a las corrientes de las aguas, para dar fruto en todo tiempo, para estar verdes, que nuestras hojas no caigan, que nuestras hojas no se marchiten. Y ahí está hablando de nuestras vidas. Ahí está hablando del fruto que el cristiano debe producir. Ahí está hablando de la santidad. Ahí está hablando de la verdadera vida. No podemos hablar de verdadera vida, de verdadera felicidad. No podemos hablar de la bienaventuranza cristiana sin hablar de la santidad, sin hablar de un apartarse del pecado. Es totalmente incompatible. No se puede tener lo uno sin lo otro. Hay un aspecto negativo y uno positivo. Debemos apartarnos de lo malo, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir al Señor cada día. Pero continuamos. También nos dice ahí en el verso 3, no solamente seremos como árboles plantados junto a un río, sino también dice que daremos fruto a su tiempo y nuestras hojas no caerán. Y vean lo que dice la última parte del verso 3. Todo lo que hace prosperará. Me viene a la mente aquí las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo
en Mateo, si usted tiene su Biblia a la mano, usted puede ir allá. En Mateo 7, en el verso 24, ahorita que estoy leyendo esto que dice que todo lo que hagamos prosperará, me vinieron a la mente las palabras del Señor Jesucristo en Mateo 7. Mateo 7, en el verso 24, yo lo voy a leer. En Mateo 7, el verso 24, dice así el Señor: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Verso 25, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Se acuerdan cómo dijo el salmista? Que todo lo que hagamos prosperará. Estamos hablando de los resultados de apartarse del pecado y buscar la santidad. Estamos hablando de los resultados. El salmista de una manera muy clara nos ha dicho cuáles son los resultados de apartarse de la maldad y buscar la santidad, meditando en la palabra de Dios de día y de noche. Y lo hemos visto. Seremos como árboles plantados junto a un río, que dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y luego nos dice que todo lo que hagamos prosperará. Y aquí no está hablando del falso evangelio de la prosperidad, que dice, solo imagínalo, solo visualízalo, solo reclámalo, decláralo y di que este año 2019 todo te irá de maravilla y en el nombre de Dios. Y falso, mentira. El falso evangelio, llamado el evangelio de la prosperidad, es un falso evangelio, no es evangelio para nada. Eso es contrario a la enseñanza del Señor Jesucristo. Estamos hablando de la verdadera prosperidad. Estamos hablando de lo que Jesús aquí en Mateo 7, 24 y 25 está diciendo. Prosperar en el camino de la santidad. Progresar delante de Dios. Para eso hemos nacido. Dios para eso nos trajo a este mundo y para eso nos ha redimido, para eso nos ha perdonado. Para que vayamos hacia la meta del supremo llamamiento. Para que seamos santos. Para que nos unamos más y más a Él. Para que nos asemejemos más y más a Él, para que seamos más como Él y menos como este mundo caído. El Señor Jesucristo en Mateo 7:24 lo ha expresado de manera muy clara. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Y eso es exactamente lo que el salmista está diciendo con otro lenguaje. Seremos árboles plantados junto a un río que dan fruto, que su hoja es verde y no se cae, no se marchita, y que todo lo que hacemos prosperará. Nuestra casa, nuestra vida, no se irá al suelo, no terminará en ruinas, porque estamos escuchando las palabras de Dios y las estamos haciendo, las estamos obedeciendo, y ayudados de la gracia y la misericordia de Dios, permanecemos y vamos hacia adelante. Esta es la vida a la que somos llamados, la vida de santidad, que nos lleva a la bienaventuranza. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos. Bueno, continuando hacia adelante, estamos llegando a la recta final, mis amados hermanos. Los resultados de no apartarse. Ahora ya vimos primero los resultados de apartarse del pecado y buscar la santidad. Ahora vamos a ver los resultados de no apartarse del pecado, de no apartarse de la doctrina, de las ideologías contrarias a la ley de Dios, a la doctrina de Cristo. Los resultados de no apartarse de la maldad. Número 1, lo podemos ver ahí en ese salmo. Recuerden que estamos en el Salmo 1. Y dice que seremos como polvo cuando una persona no se aparta de la maldad, cuando una persona no se aparta del pecado, cuando una persona oye pero no hace caso, oye pero no obedece. Dice que seremos como polvo que es dispersado por el viento. Lo voy a leer de manera textual. Salmo 1, estamos en el verso 4. Esta traducción en particular dice:
con los malvados no pasa lo mismo, pues son como paja que se lleva el viento. En otras traducciones dice que son como la hoja del árbol que es arrastrada por el viento. En otras dice que son como el polvo que se lo lleva el viento. La idea es que cuando alguien escucha la palabra de Dios, aquí dice el malvado es el que no sigue el consejo de Dios. El malvado es el que menosprecia la palabra de Dios. El malvado es el que no se deleita y no se complace en la ley de Dios. El que no medita en la palabra de Dios de día y de noche. El que subestima y menosprecia la palabra de Dios, la doctrina de Cristo. Dice así: con los malvados no pasa lo mismo, pues son como paja que se lleva el viento. Son como la rama que es arrancada, son como la hoja que son arrancadas de los árboles y se las lleva el viento. Me viene a la mente las palabras del apóstol San Pablo, allá en Efesios capítulo 4, en el verso 13, cuando San Pablo dice que aquellos que no obedecen a la enseñanza de la iglesia, los que no están siendo instruidos por los maestros de la iglesia, por el magisterio. De ahí viene la palabra magisterio, de maestros, de magistros. Los magisterios, el magisterio, los maestros que tenemos en la iglesia. Dice que los que no se dejan enseñar por ellos, dice que son arrastrados por todo viento de doctrina, por todo viento de filosofía, por todo viento de ideología. Son arrastrados y son llevados, son zarandeados, dice en otra traducción. Son zarandeados de un lugar a otro. Pues aquí la imagen que tenemos en el Salmo 1 es muy similar. Dice que con los malvados, dice, no pasa lo mismo que con los justos. Dice, pues ellos son como la paja que se la lleva el viento, que es arrastrada por el viento a merced y a voluntad del viento para todas partes. Debemos tener mucho cuidado. Son como el polvo que es dispersado. Y hablando de Mateo 7, hablando de las palabras de Cristo, ya vimos que el que oye la palabra de Cristo y la obedece es un hombre sabio, inteligente, prudente, que edifica su casa, que construye su casa sobre la roca. Pero ahora veamos lo que dice el verso. En el verso 26 lo voy a leer, Mateo 7, 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, a un hombre tonto, que construyó su casa sobre la arena, y descendieron la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con fuerza contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Lo mismo que el salmista nos está diciendo. Dice, los malvados son como la paja, que es arrastrada por el viento para todas partes. Como dice San Pablo, de los que rechazan la enseñanza de la iglesia, dice que son arrastrados por todo viento de doctrina, arrastrados por todo viento de ideología, arrastrados por cualquier otra cosa menos lo que Dios ha revelado, menos lo que la iglesia enseña, menos la doctrina de Cristo, menos la palabra de Dios. Y esto es triste, es lamentable, porque dice que Jesús los compara con un hombre tonto que edifica su casa sobre la arena. Ahora noten que esta persona tonta que Jesús describe sí está construyendo, sí está edificando, sí está esforzándose, pero el problema es que su fundamento es el incorrecto. El problema no es tanto lo que construyó, sino el problema es en dónde lo construyó. ¿Cuál es el fundamento? Y Cristo lo compara a esta persona que no da oído, que no obedece las palabras de Cristo. Lo compara con un hombre tonto. Un hombre tonto que sí edifica, que sí se esfuerza, pero su fundamento es el incorrecto. Porque está construyendo su casa en la arena, en el fundamento que no es firme. Esto es triste, es lamentable, porque Jesús dice que vino la lluvia, vinieron los vientos y golpearon con fuerza aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y eso sucede con los malvados, que son como la paja que arrastra el viento. Los malvados que son escarnecedores,
que son transgresores, que son impíos, que no les importa la piedad, no les importa la religión cristiana, no les importa la enseñanza de Cristo, la menosprecian, es poca cosa, como dice San Pablo, para ellos es locura, es necedad, es algo tonto, es algo irracional. Esto es muy lamentable. Vamos a ver lo que dice el verso 5, estamos en el Salmo 1. El Salmo 1, el verso 5, dice: por eso los malvados caerán bajo el juicio de Dios y no tendrán parte en la comunidad de los justos. Por esto los malvados caerán bajo el juicio de Dios y no tendrán parte en la comunidad de los justos. En otras traducciones dice: no se levantarán en el juicio, ni en la congregación de los justos estarán. En Mateo, los voy a invitar a ir a Mateo. Con esto terminamos. Este es el cierre, mis amados hermanos. Nos hemos extendido más de lo planeado, pero creo yo ha sido necesario. Mateo 22, 19. Mateo 22, 19, y lo leo para ustedes. A ver, permítame aquí. No, es 9. Les dije 19, pero no es 19, es el 9. Mateo 22, 9. Lo leo para ustedes. Y dice así, hablando el Señor. Yo creo que voy a leer desde el 8 para dar más contexto. Es Jesús contando una parábola, una enseñanza. Mateo 22, 8. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis, a todos. Verso 10. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, de todo, gente de todo tipo, a todos los querían llevar a la boda. Verso 11. Y entró el rey para ver a los convidados. Entró al banquete, entró a la boda para ver a los convidados. Y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Verso 12. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Esta persona se quedó muda. No supo qué decir. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y de manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Aquí, en el Salmo 1 y en el verso 5, se nos dice: por eso los malvados caerán bajo el juicio de Dios y no tendrán parte en la comunidad de los justos. Los malvados, los escarnecedores, los que menosprecian la palabra de Dios, los que no meditan en la palabra de Dios, no se levantarán en el día del juicio, ni en la congregación de los justos estarán presentes. Serán excluidos, como dice esta parábola, serán echados fuera a las tinieblas por no estar listos para aquel día en el cual daremos cuentas a nuestro Dios. El día del juicio final. El día inescapable, donde ya todos daremos cuenta a Dios. El Salmo termina en el verso 6. Lo leo para ustedes. El Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malos lleva al desastre. El Señor cuida, en otras traducciones dice el Señor conoce. El Señor conoce el camino de los justos. Cuando dice que lo cuida o lo conoce es con aprobación. Es
conocer a alguien, pero que es de tu agrado, que es aprobado. El Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los malos lleva al desastre. ¿Recuerdan al principio cómo vimos que muchas veces a este Salmo 1 se le da el título de los dos caminos? Pues aquí lo tienen en el verso 6. Si tú te preguntabas por qué los dos caminos, el verso 6 lo dice todo. Son dos caminos. Dios conoce el camino de los justos, pero el camino de los malvados conduce a la tragedia, conduce al desastre. Son dos caminos, dos formas de vida, dos formas de pensar, dos formas de ver el mundo, dos ideologías, dos cosmovisiones, la ley de Dios, la doctrina de Cristo, lo que enseña la iglesia, o las vanidades de este mundo, las ideologías y filosofías contrarias a la revelación divina, el consejo de los impíos, el camino de los pecadores, la silla o la cátedra de los escarnecedores. Son dos caminos, son dos formas de vida, dos formas de pensar, dos formas de razonar, si se quiere, dos ideologías. El Señor quiere para nosotros una vida bienaventurada. Pero esta vida bienaventurada, verdaderamente feliz, dichosa, una vida de paz, una vida de gozo en el Espíritu Santo, está íntimamente relacionada con la santidad. Y esta santidad, de acuerdo al Salmo 1, viene de meditar en la ley de Dios de día y de noche, de deleitarnos y complacernos en ella, de obedecerla. Viene de una búsqueda constante de la santidad, de la virtud cristiana, y esto verdaderamente nos convertirá en bienaventurados. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Dios nos ayude para llevar a la práctica lo que Él nos ha mostrado. Mis amados hermanos, esa es la conclusión. Que el Señor os bendiga. Les animo a dejar sus comentarios, sus preguntas, y estaremos respondiendo a la brevedad. Gracias, mis amados hermanos. Que tengan un hermoso día y que el Señor os siga bendiciendo. Hasta luego. Cristo, Señor, mi Dios y Salvador, mi gran anhelo es servir a ti, oh Salvador.